Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Vamos pues en este momento a dar inicio al servicio de adoración de hoy domingo 4 de mayo. Vamos a tener pues un breve preludio musical e inmediatamente tener la lectura bíblica de Juan, capítulo 15, versículo 13. Sí. Juan, capítulo 15, versículo 13. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Les invito, hermanos, a buscar en su Biblia, ponernos en pie y buscar en nuestras Biblias Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Vamos a tener una lectura alternada o antifonal, es decir, yo leo un texto, un versículo, ustedes contestan con el siguiente hasta llegar al versículo 8 y todos leerlos juntos. Génesis, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también del primogénito de ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo
ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Todos. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que entrando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Vamos a entonar el himno 210. El himno 210, en la cruz. Dice la palabra del Señor. En el texto que acompaña al himno, dice que llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto pues lo dice Isaías 53:4. El himno 210, en la cruz. Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Bien, les invito, hermanos, a ponerse en pie. También llamo al hermano José Vargas, que por favor con nosotros esté dirigiéndonos en un tiempo de confesión de pecados. Ok, oremos.
Amado Padre, gracias te damos, Señor, y venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo, en este momento, reunidos aquí para alabar tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Padre, nos procedas el arrepentimiento en aquellas cosas que estamos pecando. Amado Dios, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, tú nos corrijas, Señor, apuntes nuestras deficiencias y seamos cada día más formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Amado Dios, pues nosotros el hacer como el querer, Señor, para acercarnos a tu palabra constantemente y acercarnos a ti por medio de la oración. Esos son los medios que tú has dejado, Señor, para crecer en santidad. Y también los sacramentos. Amado Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Le pido al pastor Paulo, por favor venga acá al frente y nos esté dirigiendo en la lectura del Catecismo Menor, las preguntas del 10 al 12. Bueno, la pregunta es ¿cómo creó Dios al hombre? Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en conocimiento, justicia, santidad, con dominio sobre las criaturas. ¿Cuáles son las obras de la providencia de Dios? Las obras de la providencia de Dios son su santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. ¿Qué acto especial de providencia realizó Dios para con el hombre en el estado que éste fue creado? Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Puede seguir con la lectura? ¿Cómo? Por favor. Mis hermanos, así mismo en pie, busquemos en nuestras Biblias Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, quinto libro en orden, el capítulo 15, los versículos del 7 al 11. Vamos a estar teniendo una lectura al unísono, todos juntos, así que vamos a leerlo de la manera más pausada. Y dice así Deuteronomio capítulo 15, del 7 al 11. A la cuenta de 3, hermanos. 1, 2, 3. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Amén. Continuamos, hermanos, en este preciso momento, entonando nuevamente un himno, el himno número 176, que lleva por título Vida Abundante. Bien, este himno, hermanos, empieza con el coro
y luego siguen las estrofas. Y también vamos a terminar al final de él con el coro. Y dice la palabra del Señor: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Jesús, por su muerte vida me dio, por su gracia me transformó, y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido de mi Señor, por su fe salud recibió, y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz vino el mal hecho, de su alma la salvación. Vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor y Dios, te damos las gracias en este momento. Gracias porque tú eres Dios. Gracias porque tú eres Rey. Gracias porque tú eres el Salvador de nuestras almas. Señor, gracias porque es a ti a quien le debemos todo. Te pedimos, Señor, que en este momento de traer las ofrendas, Señor, haya en nuestro corazón un espíritu agradecido y regocijado por el bien completo que tú nos has dado. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras recogemos la ofrenda, entonamos la primera estrofa del himno 176. Hermanos, pueden venir al frente, dejar su ofrenda y continuar pues en la alabanza al Señor. No. Oh, pues sí, coro y estrofa. Ajá. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre
su gracia me la informó, y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Amén. Podemos sentarnos, vamos a estar este momento sentados para tener una última lectura bíblica. Esta se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25. Voy a pedir a los hermanos que estén atentos a lo que el texto dice, y posteriormente entonaremos otro himno. ¿Quién me puede dar perdón? Pero antes leamos Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25. Dice así: dice así el texto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin frutar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. El himno 198, les digo que lo pongamos en pie esta vez y entonemos todos juntos. 298. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo paz y salud, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal
que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús. Solo de Jesús la sangre. Amén. Invito al pastor Pablo. Buenos días, hermanos. Gracia y paz. Es una alegría poder estar una vez más aquí. Y ahora yo les invito a que abran sus Biblias en 1 Juan. Estamos exponiendo esta carta del apóstol Juan hace unos días. Y ahora estamos en el capítulo de número 3. Y vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo de número 24. 1 Juan capítulo 3, versículo 11 hasta el versículo de número 24. Ven un poco de agua, por favor. Versículo 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En eso hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en eso conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios,
y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hasta aquí. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por esta mañana. Gracias también por cada uno que nos ha permitido estar aquí con nosotros para ofrecer esta adoración, Señor. Pedimos que por tu Espírito, el Señor mismo nos capacite a compreender el texto que acabamos de leer. Ayúdanos y transforma nuestro corazón para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar compartiendo una historia que conmovió el mundo hace algunos años. En enero de 2018, en las profundidades de una cueva inundada en Tailandia, un grupo de niños y su entrenador se quedaron atrapados en esta cueva. Y un buzo llamado Saman Kuran, de la Marina tailandesa, sacrificó su vida durante la operación de rescate. El oxígeno de su tanque se agotó mientras entregaba suministros esenciales para mantener vivo a los niños. Y este acto extraordinario de sacrificio, entregar voluntariamente la vida por desconocidos, nos conmueve profundamente porque reconocemos en él algo trascendente, algo sobrenatural, algo que resuena con lo que significa ser humano en el sentido más noble de la palabra. Hermanos, nosotros vivimos en una época donde la palabra amor se ha devaluado considerablemente. Se usa la palabra amor para describir emociones pasajeras, por ejemplo, para describir atracción física o incluso presencias triviales. Nosotros decimos, amamos esta canción, amo este restaurante, amo a esta persona, e hacemos isso de maneira casual. El amor ha reducido muchas veces a un sentimiento, a una emoción que viene y va según nuestro estado de ánimo. Pero el apóstolo Juan escribió su primera carta a la iglesia de Asia Menor, a las iglesias de Asia Menor, hasta finales del primer siglo. Estava abordando uma compreensão de amor infinitamente mais profunda e transformadora. E essas comunidades cristianas enfrentavam graves problemas. As igrejas estavam enfrentando falsos maestros, estes que haviam se infiltrado em suas igrejas, promovendo ideias que negavam a encarnação de Cristo, separavam a fé de la conduta ética e dividiam a comunidade. E em resposta, Juan escreve para clarificar a verdadeira natureza do discipulado cristiano. E lo hace centrando-se em um tema transformador, um tema fundamental para a fé cristiana, que é o amor. Esse tema recorre toda a carta de Juan.
E hoje vamos a explorar o texto de 1 Juan 3, de 11 a 24, um passagem que nos revela uma verdade central. O amor em ação não é uma opção para o cristiano, sino o latido visível de um coração transformado por Cristo. E em los próximos minutos vamos explorar 3 realidades fundamentais sobre o amor cristiano que Juan nos apresenta nesse passagem profundo e desafiante. O primeiro ponto é o contraste radical dos caminhos opostos. Juan sempre vai a trabalhar com haciendo contrastes. Ya vimos la luz y las tinieblas, el amor y el odio. Entonces, Juan utiliza de los contrastes a lo largo de su carta. Y aquí Juan empieza ese pasaje con una declaración contundente. Mira, ¿qué dice Juan? Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y la palabra que Juan utiliza para mensaje é um termo um pouco que enfatiza o caráter central e autoritativo de este mensagem, de essa enseñança. E nós estamos ante uma sugerência ou um bom conselho, estamos ante o núcleo mesmo do Evangelho. Notem que Juan disse que esse mandamento lo había oído desde o princípio. Isso tem um doble significado. Por um lado, pode referir-se ao princípio de sua vida cristiana, desde que abraçaram sua fé, e esse mandamento estava no centro, mas também nos remite ao princípio do ministério de Jesus. E no Evangelho de Juan, Jesus declara: um mandamento novo os dou, que ameis uns a outros, como eu os he amado, que também os ameis uns a outros. E nisto conocerão todos que sois meus discípulos, se tuvieres amor uns pelos outros. E esse amor recíproco entre os crentes é a marca distintiva de nossa identidade cristiana. Então, quando as pessoas miram a nós e podem ver o amor de Cristo manifesto em nossas vidas, estamos dando um bom testemunho. Pero quando o mundo mira hacia nós e vê que peleamos os uns com os outros, aí estamos dando um mau testemunho. Pegando exemplo negativo de Caim. Juan vai dizer no verso de número 12: não como Caim, que era maligno e matou a seu irmão. E por que causa ele matou? Porque suas obras eram malas, as de seu irmão buenas, justas. Para que podamos apreciar a força do exemplo que Juan nos traz, necessitamos levar a história de Caim e Abel em Gênesis capítulo 4. Caim e Abel, os primeiros irmãos da história, apresentaram suas ofrendas a Deus. La de Abel foi aceitada, la de Caim rechazada. E em lugar de examinar seu próprio coração, Caim dirigiu sua ira hacia seu irmão, culminando em primeiro homicídio registrado na Bíblia da história humana. A tradição judia interpreta a Caim como um protótipo da maldade, não só por el acto do assassinato, sino por la atitude que o precediu. E quando Juan menciona as obras malas,
de Caim, contrastada com as obras justas de Abel, não se refere simplesmente a ações aisladas. O que está haciendo Juan é falar de sistema de vida, orientações fundamentais do coração. Ou seja, as obras de Caim revelavam uma vida centrada em si mesmo, dominada por la envidia, dominada por el orgulho. As de Abel manifestavam uma vida orientada hacia Deus e a justiça. Aqui está a diferença. Não se trata de uma ação aislada, pero de um sistema de vida, de um estilo de vida e de orientações fundamentais do coração. Siga avançando em sua oração, verso 13, quando diz: Hermanos míos, não os estranheis se o mundo os aborrece. E o verbo aborrecer aqui significa um desagrado, não só desagrado, sino hostilidade ativa. Ou seja, esse ódio do mundo a los creyentes é a extensão lógica do patrão estabelecido por Caim. E quando nossas vidas orientadas por el amor de Cristo contrastam com os valores do mundo, a tensão é inevitável. Jesus mesmo nos advertiu em João 15:18, quando disse: se o mundo os odia, saber que a mim me ha odiado antes que a vosotros. Não há como esperar algo que seja distinto dessa realidade descrita nas Escrituras. O mundo nos odia porque hace parte da natureza caída. O verso 14 e 15 de Juan vai então estabelecer a evidência crucial de nossa nova vida. Juan disse: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, em que amamos a los hermanos, e el que não ama a su hermano permanece em muerte. E todo aquele que aborrece a su hermano é homicida, e sabes que nenhum homicida tem vida eterna permanente em ele. Quero chamar a atenção para a expressão hemos passado de muerte e vida. Aqui indica uma ação passada, pero com efeitos duradouros en el presente. E a conversão genuína produz um cambio de estado permanente, um traslado do reino de la muerte espiritual ao reino de la vida. E qual é a prova visível de este cambio radical? É o amor por los hermanos. Quando nós somos capazes de amar os hermanos e hasta os inimigos, demonstramos de uma maneira concreta esse cambio radical que Cristo faz quando uno se encontra com Ele. E Juan estabelece aqui uma correlação inquebrantável. Ou seja, amar indica vida e não amar indica morte. E não há término médio. El límite entre el ódio e o homicídio refleja a enseñanza de Jesus no Sermão del Monte, quando disse: oíste que foi dicho a los antiguos, não matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. E Juan va al corazón de este tema. La actitud interior es tan importante como la acción externa. Una vez que fuimos transformados por Cristo, la consecuencia natural sería
la demostración del amor hacia los hermanos y hasta los enemigos. Y esto nos lleva a una aplicación inevitable, hermanos. Nuestras actitudes hacia otros creyentes constituyen una evidencia reveladora de nuestra condición espiritual. Preguntémonos honestamente, ¿cómo reacciono cuando un hermano o hermana en la fe me ofende? Yo guardo resentimientos, busco reconciliación o evito contato. Me alegro de sus éxitos o siento envidia. Essas respostas não são algo periférico a nossa fé. São indicadores centrais de se verdadeiramente hemos passado de morte à vida. O caminho de Caim leva à muerte. Vemos isso em los primeiros versículos de número 12. Pero Juan nos muestra agora o caminho de Cristo que nos leva à vida. E assim passemos a examinar a verdadeira natureza do amor cristiano. Este é o ponto 2. O versículo 16, Juan nos apresenta o modelo supremo desse amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mira la expresión puso su vida. Esta expresión describe una acción deliberada, no un accidente. Cristo entregou voluntariamente sua vida. E no Evangelho de Juan, Jesus mesmo declara: Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. E este acto define el amor em sua expressão máxima. Nadie tiene mayor amor que este, dice Juan, capítulo 15, verso 13, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, de hecho, nosotros no podemos pensar en poner nuestra vida por los hermanos de salvífica de Cristo, pero más adelante de una vez podemos dar nuestra vida por los hermanos. Isto revela algo fundamental. El amor no es principalmente un sentimiento, sino una acción sacrificial. En 1 Juan 4:8 leemos la afirmación de que Dios es amor. No simplemente que Dios experimenta amor o lo demuestra ocasionalmente, sino que el amor es su esencia misma. Dios es amor. Y en la cruz nosotros vemos la manifestación suprema del amor de Dios por nosotros, al dar su Hijo por nosotros. Pero Juan no se detiene en la contemplación del sacrificio de Cristo. Juan inmediatamente estabelece nuestra responsabilidad diante de este tan grande amor. Juan va a decir, también nosotros debemos amar, poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí usa lo mismo verbo, poner. El amor de Cristo no es solo un ejemplo inspirador, es un modelo que estamos llamados a imitar. Debemos amar de maneira sacrificial também. E que significa poner nuestra vida por los hermanos? Aunque puede incluir el martirio físico, como muchos cristianos han experimentado a lo largo de la historia, para la mayoría de nosotros implica lo que poderíamos llamar
pequeñas muertes diarias. O sea, renunciar nuestras preferencias por el bien de otros, sacrificar tiempo y comodidad para servir, estar dispuestos a ser vulnerables, perdonar cuando nos han herido. Y cuando imitamos el amor sacrificial de Cristo, manifestamos nuestra identidad como hijos del Padre Celestial. Y Juan pasa de lo sublime a lo práctico en el verso de número 17, cuando dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La expresión bienes de este mundo se refiere a los medios materiales de subsistencia. Y Juan reduce el principio del amor sacrificial a una aplicación concreta y verificable. Compartir recursos materiales con los hermanos necesitados es una prueba de amor cristiano. La imagen que Juan usa con la expresión cerrar el corazón apunta a un término visceral en griego que tiene que ver con el centro cultural de las emociones más profundas. Describe, por lo tanto, la supresión deliberada de la compasión natural. Y la pregunta retórica es: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y esa pregunta no espera respuesta porque es evidente, no es posible. No es posible uno que dice conocer a Cristo y amar a Cristo no ser capaz de amar a su hermano. No es posible. Y Juan expone la contradicción de proclamar amor a Dios mientras ignora las necesidades tangibles de los hermanos. La iglesia primitiva entendió profundamente esta enseñanza. Y podemos ver esto en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45, que dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta prática no era un experimento socialista como algunos tentam hacer ao utilizar este texto de Hechos, sino se refere mais à expressão natural do amor fraternal hacia os hermanos. Nadie era obrigado a vender suas propriedades y a donar, pero lo hacía en amor, por reconocer la necesidad del otro. Tertuliano, un teólogo del siglo II, reportaba que los paganos observaban a los cristianos y exclamaban: miren cómo se aman los unos a los otros. ¿Cómo se aplica isso a nosotros hoy? Quando vemos hermanos que enfrentam desemprego, enfermidade, crises familiares, respondemos com compaixão prática ou nos limitamos a buenos desejos? Nossos pressupostos personais e eclesiásticos refletem prioridades centradas no amor ou en el conforto y la seguridad. Juan concluye esta sección
con llamado a la autenticidad en el versículo del número 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Noten el término apelativo en la expresión hijitos míos. Juan escribe con un amor pastoral, con cuidado pastoral. El contraste de palabra, lengua, hecho, verdad es deliberado de parte de Juan. No condena las expresiones verbales del amor, sino su vaciedad cuando no van acompañadas de acciones. Hay un otro autor en las Escrituras que habla de eso, ¿no? Santiago. Santiago expresó un principio similar. En Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16, cuando dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, delante del texto de Juan y de Santiago, debemos preguntarnos: ¿se limita nuestro amor a expresiones verbales en los cultos dominicales o se manifiesta en acciones concretas durante la semana? Conocemos las necesidades reales de nuestros hermanos. Estamos dispuestos a ejercer la compasión, a salir de nuestra zona de conforto para servir. El amor auténtico no solo beneficia a quienes lo reciben, también produce profundas consecuencias en nuestra relación con Dios. Y así vamos al tercer punto. Vamos a ver cómo el amor transforma nuestra vida espiritual. El tercer punto es las consecuencias transformadoras del amor. Y Juan describe la primera consecuencia en los versos 19 a 21, que dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y quiero empezar el comentario de esos versos, considerando la expresión "somos la verdad". Esta expresión indica pertenencia espiritual. No simplemente conocemos la verdad intelectualmente, pertenecemos a ella. Somos caracterizados por ella, tenemos una vida modelada por ella. Y esa pertenencia se manifiesta en amor práctico. Juan aborda luego un fenómeno espiritual común, la conciencia acusadora. Todos experimentamos momentos de duda sobre nuestra salvación, momentos en que nuestro corazón nos reprende. Y la palabra griega aquí implica autocondena. Y en este caso, ¿cómo encontramos paz cuando nos sentimos indignos? Cuando tenemos dudas quanto à salvação?
quanto ao amor de Deus. E Juan oferece duas perspectivas complementares. Primeiro, reconoce a grandeza de Deus, maior que nosso coração é Deus, e Ele sabe todas as coisas. Deus conhece nossos fracassos, sino também nossa fé genuína, aunque imperfeita. E como declarou Juan Calvino, Deus é maior que nossos corações, não para condenar-nos com maior severidade, sino para dispersar as tinieblas que nos desconcertam. A segunda perspectiva que Juan apresenta señala que quando praticamos o amor autêntico, nosso coração deixa de condenar-nos, produzindo confiança ante Deus. E esta palavra, confiança, aqui significa literalmente liberdade de expressão. A capacidade de falar abertamente, sem temor diante de Deus. E o amor prático não gana nossa salvação, é verdade, pero confirma sua realidade e fortalece nossa segurança. Has experimentado essa dúvida corrosiva sobre tua relação com Deus? Has tenido momento onde tens dúvidas quanto a tua salvação? Juan sugere remédio prático. Ejerce o amor concreto hacia tus hermanos. E quando obedecemos ativamente o mandamento de amar a los hermanos, nossas dúvidas diminuem porque vemos evidência tangível da obra do Espírito Santo em nós. De maneira natural, nós somos egoístas, não? Queremos as coisas, queremos desfrutar de las coisas, pero el que conhece a Cristo, el que foi regenerado por el Espírito, é capaz de amar de uma forma tangível. E Juan estabelece uma conexão entre a obediência e a eficácia da oração. Isso requer uma clarificação cuidadosa. Mira, o verso 22 diz: e qualquer coisa que pedimos, la recibiremos bien, porque guardamos los mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso no sugiere una relación transaccional donde ganamos respuestas favorables de nuestra obediencia. Así incluimos en obediencia, nuestros deseos se manifestan naturalmente, se alinean naturalmente con los propósitos de Dios. San Agustín dijo certa vez que ama a Dios y haz lo que quieras, reconociendo que el verdadero amor de Dios transforma nuestros deseos. O sea, uno que de hecho conoce a Cristo, fue regenerado por el Espíritu, va a tener sus deseos transformados por la palabra de Dios y alineados naturalmente con los propósitos de Dios. E por isso que o texto diz que qualquer coisa que pedirmos, la recibiremos de Ele, porque guardamos seus mandamentos e hacemos as coisas que são agradáveis delante de Ele. Ou seja, hemos sido transformados por sua palavra, guardamos seus mandamentos, somos moldeados por eles
E então, quando nos ponemos delante de Deus em oração, com um coração transformado desta maneira, vamos pedir de uma maneira que nossos desejos se alineen com os propósitos de Deus. Versículo 23, Juan apresenta o fundamento doble de nossa fé. E diz, e este é su mandamento, que creamos em nome de Jesus Cristo e nos amemos uns a outros como vos lo ha mandado. E você sintetiza todo o mandamento divino em dois elementos inseparáveis. O primeiro, fé em Cristo e amor mútuo. E é significativo que eu utilize aqui a palavra mandamento em singular, aunque descreve duas ações. Para Juan, creer e amar não são mandamentos separados, sino dois aspectos da mesma resposta ao Evangelho. Se eu afirmo creer em Cristo, eu devo amar a los irmãos. E finalmente Juan conclui com a permanência mútua e o testemunho do Espírito no verso 24. E o verso diz, e el que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus em ele. E em isso sabemos que el que permanece em nós, que ele permanece em nós, por el Espírito que nos ha dado. Aqui a palavra, o verbo permanecer é central em los escritos de Juan. Aparece como 40 vezes no Evangelho e 24 vezes em suas cartas e expressa uma relação contínua, dinâmica e íntima com o Senhor. A guarda de los mandamentos expressadas em amor prático la permanencia, sino que la manifiesta. La manifiesta y también la permanencia no se gana con el amor práctico, sino que la manifiesta. Y note la reciprocidad que Juan apunta aquí. Nosotros permanecemos en Dios y Dios permanece em nosotros. E essa mutualidade expressa o mistério profundo da comunhão com Deus. E certa vez, Jonathan Edwards hizo a seguinte afirmação: a finalidade para a qual Deus hizo o mundo foi para comunicar sua própria plenitude infinita. Deus deseja habitar em nós, compartilhar sua vida divina com nós. E como sabemos que esta habitação divina é real? Juan nos responde dizendo, por el Espírito que nos ha dado. El Espírito é o sello e a garantia de nossa relação com Deus. A base para isso está em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. E o Espírito produz em nós o fruto do amor, como podemos ver em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E quando experimentamos impulsos internos hacia o amor sacrificial, estamos sintiendo a obra do Espírito que confirma nossa tendência a Deus. Imagina uma pessoa que traz anos de alcoolismo, encontra a Cristo e experimenta a transformação. Um dia, essa pessoa sente uma compulsão inexplicável de visitar a um vecino enfermo que sempre havia ignorado. E ao fazê-lo, descobre que o vecino necessitava de ajuda urgente
Y este impulso hacia el amor no simplemente refleja la bondad humana, pero es el testimonio interno del Espíritu que confirma: eres hijo de Dios. Bueno, llegamos al final de este texto y aquí hemos explorado 3 dimensiones fundamentales del amor cristiano. Primero, el contraste radical entre el camino de Caín, marcado por el odio que conduce a la muerte, y el camino de Cristo, caracterizado por el amor que manifiesta la vida. Segundo, la naturaleza del amor auténtico, definido por Juan, por el sacrificio de Cristo y expresado en acciones concretas hacia nuestros hermanos. Y tercero, las consecuencias transformadoras de ese amor que producen seguridad ante Dios, eficacia en la oración y confirma la permanencia del Espíritu en nosotros. Ahora, le invito a responder al desafío de ese pasaje con 3 pasos concretos. Primero, meditar diariamente en el sacrificio de Cristo y ver las implicaciones de ese sacrificio en nuestra vida cristiana. Como dije al principio, nosotros no podemos dar nuestra vida sacrificialmente de maneira salvífica por nadie. Pero podemos sacrificar algumas coisas em nossa vida para demonstrar o amor hacia os hermanos. Segundo, estar atento a las necessidades concretas de nossa comunidade de fé. Abram seus ojos a las necessidades que los rodeiam. Quizás alguém está lutando financeiramente ou enfrentando enfermidade ou simplesmente necessita de companhia. E estemos dispostos a ser usados por Deus a demonstrar o amor prático hacia essas pessoas. Terceiro, comprometa-se a acto específico de amor sacrificial esta semana. Não espere sentir o impulso do Espírito. Decidam intencionalmente poner em prática o amor de Cristo de maneira tangível. Hermanos, a lo largo de la semana, Dios siempre nos da la oportunidad de demostrar en la práctica el amor hacia nuestros hermanos y hacia hasta los enemigos. Que não dejemos passar a oportunidade de manifestar o amor de Deus nessas oportunidades. Vamos orar. Senhor, graças por tu palavra e por esta enseñança de Juan que acabamos de considerar nesta manhã. Ajuda-nos a sermos cristianos que não somente creer em Cristo, pero que demonstra o amor de Cristo hacia os demais. Que seamos instrumentos em tus manos para amar nossos irmãos, nossos vecinos e hasta nossos inimigos, como Cristo nos ensina no Sermão de la Montanha. Pedimos por tu graça, porque de nós mesmos não temos a capacidade, sino a que vem de tu Espírito. Ajuda-nos nisto, em nome de Jesus. Amém. Hermanos, hoje temos a cena del Senhor. E este é um momento fundamental, onde através desse meio de graça somos bendecidos por Deus ao acercar-nos à mesa do Senhor.
quero ler 1 Coríntios capítulo 11 em preparação para a Cena del Senhor. A partir do versículo 23. Porque eu recebi del Senhor lo que também os he enseñado, que el Senhor Jesús, la noche em que foi entregado, tomou pão e, havendo dado gracias, lo partió e dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced isso em memória de mim. Asimismo tomou também la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced isso todas as vezes que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De maneira que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Portanto, pruebe-se cada uno a sí mismo y coma assim del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hasta aqui. Irmão, aqui está a orientação que o apóstolo Pablo dá à igreja de Coríntios e a nós outros. E mira, o versículo 18 diz, 28, portanto, pruebe-se cada um a si mesmo e coma assim del pão e beba de la copa. Isso é importante. A vezes uno, quando hace uma autoevaluação, se considera indigno de participar da mesa. Pero se nós estamos em Cristo, devemos nesse momento confessar nossos pecados e assim participar da mesa do Senhor. E em la igreja presbiteriana, a mesa do Senhor não é cerrada a los miembros de la igreja local, é aberta a todos que confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador, a todos que estão em comunhão com sua igreja, que não estão bajo disciplina e, por lo tanto, podem participar também conosco de esta mesa. Essa é a mesa que o Senhor põe. E essa mesa aponta hacia atrás, o sacrifício de Cristo, e aponta hacia adelante, quando aponta a la esperança de beber com Cristo outra vez, quando venga por segunda vez. Assim, vamos a ter um tempo de oração silenciosa, e depois todos estão invitados a participar da cena, se estão dentro das orientações que apresentamos aqui. Vamos a ter um tempo de oração silenciosa, depois eu farei uma oração e assim vamos participar do pão e da copa do Senhor. Santo Deus, graças por a oportunidade que o Senhor nos dá de participar deste meio de graça, a cena do Senhor. Reconhecemos que somos pecadores, que somos imperfeitos delante de Ti, pero confiamos en el perdão, en los méritos de Cristo. E assim nos acercamos com um coração humilde, contrito, e pedimos ao Deus que, ao participarmos desta mesa, podamos ter nossa fé fortalecida, podamos ser encorajados a seguir adelante em comunhão crescente contigo. Permita-nos, ó Deus,
que hasta que vengas, estejamos comprometidos com a proclamação do Evangelho. Esta mesa aponta hacia a proclamação do Evangelho, hacia o sacrifício de Cristo por nós. Ajuda-nos a sermos fieles em la proclamação do Evangelho hasta que vengas por segunda vez. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou invitar a José que pueda ajudar-me com a distribuição do pão e da copa. Okay. O texto que acabamos de ler diz que Jesus tomou o pão, deu graças e entregou a seus discípulos, a seus apóstolos, dizendo: tomad e comed dele todos. E o texto também nos diz que Jesus tomou a copa, deu graças e entregou a seus discípulos, dizendo: tomad e bebed dele todos. Vamos orar e receber a bendição. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus el Padre, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. El amém? Amém. 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 Bueno, domingo estamos aqui uma vez mais com a graça de Deus, se assim nos permite, para a escola dominical às 9:30 e o culto às 11. Todavía temos um tempo para desfrutar de la comunión los unos con los otros y celebrar el cumpleaños de César Tuñón, que cumpriu domingo passado, pero vamos a celebrar hoje a la continuação del tempo de comunhão. Ok? Boa semana a todos, que Deus les bendiga.